Buenas tardes, mi nombre es Marcos Alexander Cura Medina y hoy voy a realizar una argumentación acerca de la legalización de una ley que sería muy beneficiosa para los países y así ayudaría a reducir los crímenes. Se trata de la pena de muerte, ya que este tema es un tema radical, ya que la postura influye consciente o inconscientemente en los problemas como la violencia, el terrorismo, el divorcio, el aborto, el derecho a la propiedad, la opresión, ya que la misma estructura social, por medio de los derechos humanos, en algunos países, la pena de muerte atenta contra la vida humana, ya que este es un derecho que no se puede vulnerar, pero que algunos países lo han acogido de la mejor manera y así hacer cumplir sus leyes de una mejor forma. La comunidad internacional ha logrado grandes avances hacia la abolición de la pena de muerte en el mundo, pero desafortunadamente en muchos países han visto la necesidad de implementar esta ley para así disminuir los crímenes en los mismos. La pena de muerte masca todos los jalones de la historia, llega a casi todos los rincones del mapa mundi. Y siempre se ha tenido en cuenta, ya que posiblemente lo aplican teóricamente y prácticamente. A nombre de Mario Córdoba, quisiera expresar mi opinión sobre los aspectos negativos de la pena de muerte, siempre y cuando respetando su punto de vista. Considero que la pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante, en la que cada día algún Estado ejecuta o condena a muerte a alguien por un castigo por un delito, y a veces por actos que no deben ser castigados. Algunos países ejecutan a personas que tenían menos de 18 años de edad al momento de cometerse un delito, lo que nos hace poner a pensar qué manera más injusta de terminar con la vida de a quien lo empieza a vivir. De esta manera, considero que la pena de muerte es la ejecución máxima de pena y es irrevocable, pues nunca se puede descartar la posibilidad que se puede estar ejecutando a una persona inocente. Por ejemplo, tal es el caso que en el año de 1973, más de 160 personas condenadas a muerte en los Estados Unidos fueron posteriormente exoneradas o liberadas, tras haberse demostrado su inocencia. Otras personas han sido ejecutadas, pese a la existencia de ciertas dudas sobre su culpabilidad, siendo motivo de reflexión de las injusticias en las sanciones. También les voy a hablar acerca de algunos datos estadísticos que nos ayudan a conocer más sobre el procedimiento de esta ley y así dar a conocer para que se apruebe la misma. Por ejemplo, en Estados Unidos es el primer país americano que sigue ejecutando a personas tras condenarlas a pena de muerte. Por ejemplo, en 2017, Estados Unidos realizó 23 ejecuciones y emitido 41 condenas. En la misma, Pakistán protesta contra la pena de muerte, ya que es un país que no estaba a favor de la misma. También otro país es China, el país que ha tenido más ejecuciones realizadas en 2017. De esta cifra desconoce el motivo por los cuales estas fueron accionadas, ya que el país asiático considera que es un secreto nacional del mismo país. No obstante, al estimo de estas ejecuciones, se confirma de que la institución que considera China es uno de los países que más penas de muerte había ejecutado, pero las mismas se basaron, como por ejemplo, en confesiones, pero la más conocida fue mediante la tortura. Llegamos a una conclusión de que la pena de muerte, mediante mi criterio, es una forma más justa de impartir justicia, ya que regula a las lacras de la sociedad y para que no cometan más delitos, y las mismas tienen que ser condenados a muerte, como por ejemplo,
violadores, sicarios, pederastas, pedófilos, narcotraficantes y muchos más, quienes han llevado al abismo a sus países por medio de los crímenes, ya que los mismos hacen mucho daño a sus familias, como a niños, niñas, adolescentes y adultos, y así condenarlas a una vida llena de miedo, injusticia, ya que los crímenes cometidos hacia ellas es un daño tanto psicológico que le causan a una persona, a un ser humano, y así vive con miedo la mayor parte de su vida. Por lo tanto, la pena de muerte es muy beneficiosa para mantener a los criminales a raya y que los mismos sientan en carne propia el dolor y daño que causan a toda la humanidad. Estoy muy de acuerdo con sus argumentos, pero de igual manera puedo presentar algunos puntos de vista que considero muy importantes para abolir la pena de muerte. Por ejemplo, no disuade contra el crimen. Los países que mantienen la pena de muerte suelen afirmar que es una forma de disuasión contra la delincuencia. Sin embargo, esta postura ha sido desacreditada en repetidas ocasiones. No hay pruebas que demuestran que sea más eficaz que la cadena perpetua a la hora de disuadir la delincuencia. Otro punto de vista es que suele emplearse en sistemas de justicia poco imparciales. En muchos de los casos registrados por la Amnistía Internacional, que es el órgano máximo que garantiza los derechos humanos, las ejecuciones se consumaron tras juicios manifestadamente injustos, en los que se emplearon pruebas obtenidas bajo tortura y no se facilitó la asistencia letrada adecuada. En algunos países, la pena de muerte es preceptiva para determinados delitos, con lo que los jueces no pueden analizar las circunstancias del delito ni de las personas acusadas de dictar condena. De igual manera, es discriminatoria, puesto que la pena de muerte recae de manera desproporcionada sobre personas de entornos socioeconómicos desfavorables o pertenecientes a minorías raciales, étnicas o religiosas. Estas tienen, por ejemplo, acceso limitado a representación legal o se encuentran en situación de desventaja ante el sistema de justicia penal. En cuanto se usa como herramienta política, las autoridades de algunos países, tales como Irán y Sudán, usan la pena de muerte para castigar a los opositores políticos. De manera que llego a la conclusión que tomando estos puntos de vista, la pena de muerte es una de las decisiones más fuertes para pagar una deuda con la sociedad. Y poniéndonos a pensar en nuestra jurisdicción, la pena de muerte iría en contra de todos los principios y derechos constitucionales. Y visto de forma general, la pena de muerte en ocasiones sería injusta, pues algunas personas no tendrían la suficiente estabilidad económica para defenderse. Por eso considero que sería necesario abolir la pena de muerte en países que los ejecutan. Muchas gracias.